vamos a ter un breve coloquio. Antes de nada, Alberto, aquí a miña dereita, vai ler un texto e despois aceptamos preguntas do público. Temos que rematar ás 10 en punto porque hai película, entón vamos a intentar cinguilo o máis posible. Doulle a palabra aquí a Alberto. Esto es un escrito que hice para hablar... perdón. Es un... ¿no? Parece que no se oye bien, ¿no? ¿Sí? Bueno. Digo que es un escrito que con vuestra amabilidad voy a cambiar solo 2 palabras para decir, porque habla de escribir esto, excelentísimas autoridades, señoras, señores, y no, voy a deciros amables amigos, no, nada más. Me es ciertamente grato el haber sido distinguido con el honor del presente acto, gracias todo esto a la amabilidad de la organización del Festival Primavera de Cine de Vigo. Con esta retrospectiva del día de hoy, recuerdo inmerecido de mis pasados tiempos de un simple aficionado al cine de pequeño formato en sus modalidades de 8 y Super 8, que con mi cámara al ristre y cerca de 20 años de amateur posibilitaron adquirir posiblemente la capacidad de crear, realizando trabajos quizás de cierto interés con la aportación de un nuevo lenguaje cinematográfico en el sentido más extenso de su cometido. Es una época cuando el formato se hace cada día más habitual y fácil, delicado, y debido a los avances técnicos y de manera especial por lo asequible del material necesario, que era una cámara, un proyector y poco más. Reiterando a lo que iba, me congratula recordar la incipiente historia de confraternidad y colaboración de nuestras dos ciudades de Vigo y Tui, con el buen fin en hermanar ambas poblaciones a través de los vínculos culturales, artísticos, como así se hizo ejemplar, poner el nombre de la ciudad del Olivo a la glorieta de Vigo, al principal mirador de nuestra milenaria ciudad, del que dijo Unamuno era un balcón abierto a un paraíso terrenal. Hay que recordar que la buena idea de hermandad fue celebrada con la plantación de un olivo y una artística placa en recuerdo de aquellos brillantes actos celebrados en los primeros albores de la Segunda República, cuando nuestras dos ciudades, Vigo y Tui, tenían de alcaldes, casualmente, sobresalientes políticos nacidos en Ponteareas, al igual que lo es hoy en la actualidad el Abel Caballero. Así, igualmente, en 1932 lo era de Vigo don Amando Garra Castellazuelo y de Tui don José Garra, dos ciudadanos nacidos en la villa del Tea y ambos de la misma ilustre familia, segura circunstancia
que facilitaría el éxito de aquella necesaria y acertada hermandad. Entre otros albores muy diferentes y tristes de los primeros días de la dictadura franquista, la artística placa fue suprimida, arrancada y olvidada, mientras el olivo era muestra y ejemplo de un tiempo de maltrato, desprecio en el sufrimiento y muerte. Iniciada la democracia, el recordado amigo y alcalde Ángel Álvarez Durán consiguió recuperar la placa y otro nuevo olivo sustituyó al primero seco y muerto. Un acertado adorno central hace ahora en la Glorieta de Vigo. Se trata de una obra escultórica de 3 caballos de nuestros curros del artista y recordado tudense Juan Oliveira Vieites, un precioso conjunto equino para mirador de excepción, que sigue padeciendo la triste falta del referido árbol, referenciando la triste falta del árbol de la referencia central y principal del escudo de la ciudad viguesa. El acto de hermanamiento entre las dos ciudades puede y debe ser continuada a pesar del tiempo transcurrido en honor y respeto de aquellas acertadas decisiones políticas de pasados tiempos, rotas y perdidas por un tiempo despiadado y amargo. Por otro lado, a Romería da Morte tiene su historia. La primera cinta realizada se tituló Santa Marta de Ribarteme y este primer trabajo lo hice en el campo cinematográfico con mi amigo ya desaparecido Carlos Daga Escribano. Era una película en Super 8 con imágenes de la conocida procesión de las mortajas, pero especialmente dedicado a resaltar una entrevista al párroco de aquella iglesia, quien no dejaba de poner todo su entusiasmo en defender las formas trasnochadas, religiosas y paganas que eran necesarias para no perder la oportunidad de más entrada de dinero y riqueza parroquial. El abad y párroco de Santa Marta, hablando en nombre de los fieles y romeros, defendía con toda pasión los motivos de no querer suprimir las tradiciones y ancestrales costumbres de la romería, diciendo con increíble machaconería: antes esto y ahora nada, antes esto y ahora nada. Este documental consigue el primer premio del Certamen Nacional de Cine de Cambrils del año 1974 con el gran trofeo de plata del ministro de Información y Turismo, Fray Iribarne. Poco tiempo después, la cinta fue reformada, realmente cortada en pequeños trozos y ampliada con imágenes matutinas del río Miño, un río que le hablamos de padre, que al morir va a dar a la mar conforme a los versos, pero como dice nuestro recordado y querido poeta Emilio Álvarez Blázquez, no a un mar cualquiera, sino al alto, majestuoso, verde mar de la Guardia. Es un tiempo que muere el Miño, con Galicia a su diestra y Portugal a su siniestra, muy cerca del corazón. A la orilla, a la izquierda del río, le habían nacido amapolas portuguesas y claveles rojos en sus fusiles. Son momentos en que se escucha en amaneceres portugueses palabras de libertad, fraternidad y progreso, mientras la orilla española continúa escuchando las palabras de hace largo y largo tiempo. Nos habla el poeta diciendo: el Tecla es el monte de nuestra antigüedad, adornado de brétemas para que parezca el capital de la belleza imposible. Nadie para su agonía podría pedir mayores testigos
que su propio lecho de piedras y arena, donde aún suenan, según la voz del narrador Vázquez de la Cruz, los tiros de gracia de aquellos amaneceres que para muchos tuvieron que ser para siempre noches. Para los mártires de la libertad, el Padre Miño merecería no morir, sino ser elevado directamente al cielo sin trances y quedar rendido hacia la tierra en glorioso arco iris, como sacramental crucería sosteniendo la bóveda de los cielos. Hace falta estar muerto, nos recuerda Ángel Vázquez de la Cruz, para no sentir las fronteras. Mirando el puente internacional, nadie puede dejar de pensar lo que tiene de promesa ese brazo de hierro abierto a los dos pueblos. Dijo nuestro entrañable poeta Emilio Álvarez Blázquez que de los estrechos del río, es decir, de la vida del Miño, que él escogía los de su muerte, que comenzaba en Tui, al mismo pie de la Alameda, que había sido de dominicos un huerto de paz hasta que llegó la muerte de madrugada. Había en la niñez del poeta árboles que igualmente murieron por una mano implacable y sus copas se sumergían en el espejo del río, la invertida imagen de los nidos como vasos de vida y esperanza. También las estrellas se copiaban, y se copiaba, aunque parezca milagro, la delicada cinta que los mirlos anudaban en el tallo de la tarde, cuando la tarde no es más que una inmensa camelia apoyado en los bordes de los montes. Poco tiempo más tarde, el documental fue distinguido con el tercer premio en el cuarto certamen de cine aficionado del Casino de Villagarcía, considerado en el año 1976. En competición con buen número de participantes, entre estos Luca de Tena, Luciano Piñeiro, Rey Neila Maneiro, una serie de amigos. En este año, mi compañero Carlos Dagá Escribano había sido distinguido por uno de los 3 documentales que él presentaba con A Rapa das Bestas. Finalmente, la película de Santa Marta de Ribarteme se le cambia el título por A Romería da Morte, suprimiéndole la entrevista del párroco de la aldea. En este definitivo montaje participaron activamente los amigos Miro Casabella y Vázquez de la Cruz, que es el autor del texto y le pone su voz. Casabella interpreta y canta su preciosa canción O meu país. Así se presenta al premio de cine de Granollers. Ramón Dagá consiguiendo el primer premio del afamado festival, con un jurado de gran prestigio, como se había dicho antes, donde participaban Patino, Pérez Perucha, Román Gubert y Portabella. La voz en off de Ángel Vázquez de la Cruz, usando su lengua gallega, dice: os pasos desa muller non perderon a cadencia desos 20 séculos. O espírito que empuxa as súas cansadas pernas campesiñas representan unha obstinada esperanza nunca vencida. Os ríos, as terras, os países, os mares, as linguas. Unha dolorosa e brava obsesión por redimirse nas rutas do mundo. Entre carballos e campos de millo érguense esos ecos tráxicos e ledos, antergos e desgarrados, religiosos e paganos, antiguos e bárbaros da romería. En esos mágicos fotogramas de la cinta, el río poco a poco se nos hace más bello, acompañando por esa canción emotiva y encantadora. Recordaremos siempre, en ese recorrido del Padre Miño al mar. De Tui a Camposancos quedan sufragáneas y rendidas las bellas parroquias de Areas, Amorín, Currás, Forcadela, Eiras, Tabagón. Un camino de sirga permite a nuestra cámara acompañar al río hasta su final, señorío de la mar, haciendo parada
en el paisaje de la isla de los amores, cuyo nombre dice, y no del todo, que tierno césped que la cubre, igual que es desde allí la primera estrella de la tarde. Un poco más de canción poética y ya no se ven las aguas del Miño sumergido besando el mar. Es como un acorde de gloria, de música, de alas de nuestro trovador en la magna orquesta del océano. Desde el Tecla baja una niebla muy fina, una sábana de piedad que alcanza el monasterio de Oya, que llegando el solpor se convierte de estrella a estrella en un manto de púrpura infinita, mientras se escucha la palabra desgarrada y fuerte de Fisterra hasta Canta. Perdón, pero la dificultad de leer por falta de luz. Que aquí los compañeros... Asumimos. Sí. Alguén quere facer alguna pregunta sobre as dúas películas, a romería, despois del silencio, tendes aquí a Alberto Estevez Piña, Julio Pérez Perucha, para vos, adiante, atrevedevos, que é unha ocasión. Alberto, una pregunta. ¿Por qué eliminaste la parte de la entrevista? ¿Cómo? Por aí primero, sí. ¿Por qué eliminaste la parte de la entrevista con el pato? Porque debería ser interesante escucharle. Sí, porque pues, sí, está muy claro. Es que la película primera era una película de tipo lo que yo hacía, de periodista, más de periodismo, y era un reportaje en donde nos interesaba mucho oír las palabras del cura. Era solo dedicado a eso. Era para oírle sus palabras realmente. Todo eso se suprime porque no tenía, sería una constante, las palabras del cura diciendo una cosa y las imágenes diciendo otra. Yo creo que se suprimió por eso. Por aí tamén querían... Sí, sí, en esa línea me gustaría saber las dificultades de la filmación de una romería en aquel momento, en aquella época, que tiene un valor antropológico fantástico, interesantísimo para mí, pero también está dentro de ese valor la actuación del que filma. Es decir, yo lo incorporo a ese momento cultural también, porque es la tecnología del cine primaria que también es la arqueología también de lo mismo, ¿no? Entonces usted, que es un testigo vivo de eso mismo, yo le pregunto, en aquel momento, porque yo ya tengo también mis años, tengo 70 y tantos, sí. Y entonces he vivido hasta los 18 años en Galicia y he conocido ese mundo un poco, y el contacto con lo religioso, con ese tipo de religión, pues no era fácil ni cómodo. Por eso le pregunto si puede contar algo, alguna anécdota de la relación con el clero o con la... no sé. Sí, el sacerdote, el cura de esa pequeña parroquia, muy pequeña, porque son 4 casas, toda su vida económica se basaba quizás en esa romería. Todo su dinero, incluso algunas veces, las mayores veces seguro, que se acercaría un enviado del señor obispo a buscar parte de ese dinero. Y entonces, si uno le iba allí a decir que aquello no debiera de seguir, que era una cosa que no se debiera de usar, no, él se amarraba con un poco de, casi de necesidad, a decir que aquello
que no podíamos decir que estaba mal. Él tiene que decir que estaba bien por encima de todo, para sus intereses, creo yo, ¿no? Mais, a ver, despois del silencio, alguén quere preguntar, unha película moi política, por suposto, Mítines, directamente, unha película en bruto. Notas algunha diferencia con respecto a agora? Hai diferencias, Alberto, ti, que fixeches, que fuches ali, con respecto a agora, ao momento político que vivimos, aquel momento, unha breve reflexión. No, para mí, pero es solo para mí. Yo sé que nadie, no cuento con más gente, mucha más gente que me hace. Para mí, que yo no siento más gente que pueda decir lo mismo, seguro. Para mí, el inicio de la democracia en España, la gente que participaba era gente mucho mejor que la de hoy. Y lo digo así. Hay que decirlo. Más seria en todos los aspectos. Incluso meto al señor Fraguiribarne y a toda la derecha. Estoy de acuerdo contigo, Alberto, totalmente. No estás solo en ese pensamiento. Ahora no se puede uno imaginar ni la ilusión, ni el afán de lucha, ni la reivindicación de libertad, de igualdad de aquella época. Ahora estamos como anestesiados. Es decir, en aquel momento yo creía en alguien, hoy no creo en nadie. Y eso, encima eso. Y ya no podemos creer. Julio, ¿tú crees en... ¿Tú crees en alguien? ¿Se cree en alguien? Sí. Yo creo en mucha gente. Los fragmentos y las entrevistas con gente de la derecha que aparecen en esta prepelícula que es Tras del Silencio, para algunos podría certificar el fracaso de la transición. Porque la derecha repugna entonces igual que ahora. Dicen lo mismo. Parece que no han pasado 40 años. Bien, que no creo que el problema sea de que los políticos ahora no merecen la pena. Los políticos ahora merecen la pena igual que antes. Hay políticos interesantes y políticos gilipollas. Bien. En todo caso, podemos postular y habrá mucho que discutir que las cosas se han movido un poco. Pero desde luego, pese a todo, hoy por hoy, la situación política actual no es igual que la que era en aquella época. Es decir, la transición para algunos fue un poco cosa muy discutible, pero, en fin, de ahí a decir que la transición es una filfa, pues vale. De todas maneras, puede decir que la transición es una filfa. Podemos lo dice, Podemos es un partido político. Sí, estamos todos enterados de que es esto de Podemos. Supongo que sí, claro. Entonces, bien, hay gente. Evidentemente, Felipe González era mucho más serio que el señor Sánchez. Era mucho más serio entonces, incluso a lo largo del tiempo ha sido suficientemente serio para codearse con los multimillonarios del mundo. Sí, era serio. Pero bueno, sí, respeto, vamos, que decir, a oír el primer señor que hablaba en el mitin de la Alianza Popular, el animal este, que no sé quién diablos es. ¿Quién era este? De la Mora. El de la Mora, el opus deísta. Bien. Pues bueno, pues dice una cosa es que Rajoy. Bueno, Rajoy es de Pontevedra. Ánimo, gallegos. Y las cosas no son como son y, en fin, uno tiene ilusión si quiere, pero evidentemente me llama la atención oír, en fin, ahora no me ilusiona a nadie, porque un mantra de los políticos actuales, tanto del PP como del PSOE, es este proceso es ilusionante. Un proceso político no tiene por qué ser ilusionante. Un proceso político es un proceso político, con objetivos definidos, con estrategia para saber cómo llegar y con tácticas para desarrollarlos. Ilusión, 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 pero desde aquí somos todos parvos, coño. ¡Oh, qué ilusión me hace! Bien, por tanto, el término es esto, ilusión o no, me parece impropio, políticamente hablando, y en fin, simplemente a dónde nos lleva, a ningún sitio, a donde ya estamos, a seguir tragando mierda. Con perdón por la explosión, ante tan distinguido auditorio. Tenemos tiempo para más. Una pregunta.
una cosa, que la diferencia, para mí, radical entre aquella época y esta, está en el momento de desarrollo económico. Es decir, que los jóvenes y la gente de hoy está metida más en el consumismo y en un estilo de vida muy distinto al que había entonces. Había más solidaridad, si se quiere, más relación social de otro tipo, y ahora prima más el individualismo. Es decir, que es complejo todo, es complejo, pero yo creo que no debemos simplificar los dos momentos. Son la vida de Galicia y la vida de la gente. Sí, pero hay buenas vidas y malas vidas. Perdone usted que se lo diga. Sí, hay buenas vidas y malas vidas. Y si usted tiene más de 70 años, yo también. O sea, también sé de qué va. Entonces, claro, todo esto del consumismo y todo, ¿de dónde viene? Claro. En última instancia viene de qué bueno es enriquecerse. Es decir, viene de Felipe González y del Partido Socialista. Digámoslo claramente. Pero está el poder, digamos, está el poder. El poder no es malo por necesidad. No, pero está ahí. El poder es necesario simplemente para afrontar reformas sociales y políticas. No demonicemos ni al poder, ni a la política, ni a los políticos, porque eso le viene muy bien a la derecha. No, vamos a ver, yo digo el poder económico, el poder. ¿Usted? El poder que está detrás, la minoría. Las minorías existían entonces. En la historia de España, de 200 años, los últimos 200 años, aparece claro que están unos poderes fácticos ahí, que la modernidad de España cuesta, incluso ahora, ¿no? Entonces, quiero decir que quizás hay que hilar fino, pero vamos... Eso siempre es sutil. Sí. Hilar fino, tiene usted toda la razón. De todas maneras, lo que pasa ahora, como me imagino que ustedes habrán leído, sin más lejos, los episodios nacionales de Galdós, verá que exactamente ahora pasa exactamente lo mismo que ya denunciaba Galdós en su gran friso narrativo, que son los episodios nacionales. Vamos, en Memorias de un cortesano de 1815, simplemente el retrato de un golpista diciendo lo que hoy oímos directamente a la derecha. Claro, es que tú fíjate, ese mitin, los mitin de Carrillo, por ejemplo, digo de Fraga, de la Mora y Fraga, ¿no? En que se ve claramente en el primer plano, cerca, pues un colectivo de gente, entre comillas, bien, ¿no? De gente de su correa, que resulta que se vuelven cuando los demás gritan fuera o se van a matar. O sea, es decir, hay esa intolerancia que se explica porque están ya muy acostumbrados a eso, a mandar. Entonces hoy, por ejemplo, pues bueno, no es distinto, es más fina la intolerancia, es decir, etcétera. No es lo mismo, Sí, pero no hace falta que le recuerde el auge de la extrema derecha por todos los sitios y que en este país no ha hecho falta que haya extrema derecha porque ya el gobierno es extrema derecha. Sí. Pero ¿qué pasa? Se pone verde, rojo, verde, rojo. ¿Esto qué es? Es una comodidad de pelo. Son micros de un minuto como en la tele. Se apaga. Esto está muy bien. En rojo, un minuto. Elección fascista. No, son del ayuntamiento. Peor me lo pones. Alguén quería preguntar por ali, me parece que escoitei algo, non? Alguén quería intervir? Me parece, non? Sí, era yo, pero... Sí. Sí, que me gustaría preguntarle a Julio, ¿no? Julio Pérez Peruche. Sí, Pérez Peruche. Soy yo. Sí, ¿cuál sería la solución desde su punto de vista? ¿O por dónde ve usted una salida válida para la situación política española? Simplemente no creo que me hayan llamado para venir aquí para hacer el profeta. No, Por una parte, tampoco para plantear una plataforma política. Yo, en todo caso, las plataformas políticas las planteo en mi organización política, que es Podemos. Y ni siquiera voy a las reuniones de Podemos porque me parece una FIFA que voy a pensar de las demás. También le puedo decir, hombre, en mi opinión, habría que tomar las armas. Bueno, pues esto se puede leer como una frivolidad. El problema de las armas no son las armas, es que le pone el cascabel al gato. Usted ve a un septuagenario como yo tomando las armas. Lo que me faltaba. Yo estas cosas ya las hice antes. Empecé a militar en el año 65. Y milité en partido de oposición. Partidos comunistas. No en el Partido Comunista, que yo nunca he estado en el Partido Comunista. En todo caso, no quiero estar aquí para contar mi vida.
No, yo estoy convencido, mi vida es interesantísima, claro. Es nada menos para mí. Alberto, cuéntanos tú la tuya. Que sensación te queda despois de ver estas dúas películas brevemente? Porque o mellor hai tempo que non as ves, non sei. Bueno, me parecieron mejores de lo que yo creía. Me parecieron mejores, quizá porque siempre las vi con más gente. Y esta vez, No hay nadie aquí, ¿verdad? como había poca gente, me aventuré con más facilidad a apreciar mi trabajo. Dame la palabra. Te la iba a dar. Usted está rojo, pues... rojo sí se puede. Vaya confusión. En aras a cierto escrúpulo historiográfico, debo decir que en Grandeares este señor no se llevó ningún primer premio. Había un premio único y se lo llevó él. Siempre que hay un primer premio se supone que hay un segundo y un tercero. Gracias. Nada. Tú Uno, siempre suyo. metiéndole la pata para que uno se caiga. Te quejarás. Os problemas de restauración deste material, claro, é unha mágoa, porque parece que hai cousas que xa son irrestaurables. Eu, brevemente, Julio, que ti te estás moi cerca diso, realmente que hai que facer para restaurar, rescatar? Aparte de, estáse facendo, a filmotecas e institucións funcionan a este nivel ou isto é un desastre? Ahí es cada vez más desastre por problemas presupuestarios. O sea, restaurar y poner en condiciones una película cuesta mucho dinero. Y como cabe comprender, es normal que una filmoteca gaste mucho más pasta en restaurar Los Jóvenes Milagro de Berlanga que no aquí la peliculita del puesto de piña. O sea, que un poco seriedad, ¿no? Pero claro, aparte de eso... Espera que te voy a contestar. Por alusión. Aparte de eso... Lo que es cierto es que hay películas restaurables y no restaurables. Un Super 8 es un material tan fungible que demasiado que queda esto. Sí. Demasiado que queda esto, que es de milagro. Entonces, lo que se puede hacer con esto es estabilizar un poco el material, sobre todo arreglar los empalmes y arreglar las perforaciones para el arrastre, etcétera, etcétera. Y que se estropea. Pasarla a vídeo para que se estabilice ahí. Y he dicho en mi presentación que lo que están viendo, han visto aquí, simplemente son escombros de otra película. Y esto es lo que hay. Ahora bien, estos escombros son muy elocuentes. Pero luego en la película, pues eso, tiene además gran parte de su retórica, la retórica propia del Super 8. O sea, cuando yo decía, o no lo decía, ni vuelvo a pensarlo, igual lo he dicho a unas entrevistas que me han hecho esta mañana, unas periodistas desesperadas. Unas periodistas desesperadas porque parecían pretender que me preguntaban y lo que querían es que yo ahora les confirmara lo que me preguntaban. Y no confirmaba nada, decían, todo que ustedes me están contando son filfas, ¿no? Esto no existe, no pasa, la cosa más complicada. Bueno, el problema es que hay unas ciertas maneras de rodar Super 8, que tiene que ver con lo que yo le explicaba. El 16 no son los más estables, es más caro. Y el 35 es más caro. Y las películas de verdad, entre comillas, son más caras. Entonces, en un momento dado, cuando estás haciendo un material más barato, que es el Super 8, pues tienes menos cuidado en qué filmas que no filmas, porque en otro tipo de formatos y de estándares industriales no puedes filmar a la buena de Dios porque te cuesta un bastón directamente. Igual que vamos, tener el Super 8, que era caro, al lado del vídeo, y las camaritas, y voy a hacer una película con esto y tal. Claro, aquí todo el mundo filma que te filma, porque todo está chupado de pasta, no cuesta. Así sale lo que sale. O sea, que te pones a ver la cantidad de películas que se hacen, mire, Super 8 tal, y son auténticas banalidades, idioteces y tonterías. Por no decir que cuestiones propias de picores adolescentes. Pero esto tiene que ver evidentemente con cuestiones de dinero. ¿No te parece que me quiere replicar?
No, nada, no, ya está. No, Alberto, tens que finalizar ti, que te comparou con Berlanga aquí. Sí. Vas facer algo máis? Vas filmar algo máis? No creo. Non nos digas iso. No. Por el éxito, creo que no. De todas maneras, en la película está la romería de la muerte, pero la cosa tiene mucha gracia, ¿no? Porque en un momento dado hay un plano, quizá impertinente, porque no tiene mucho que ver con los planos que han dicho después, de una especie de montaña aquí al fondo y tal, absolutamente enrojecida, o enrojecida o negra, no me acuerdo, pues evidentemente sí, eso es Portugal, y se sabe, en la época se sabía de qué momento histórico estábamos hablando. Con lo cual, la inclusión de ese plano, la filmación previa, claro, de ese plano, tiene mucho sentido político. Pero cosas de estas en la película hay una cuanta, se puede hablar, que no es una... Que cuando le dimos el premio en Granollers, por algo era. No es que no... ¡Qué gracioso! No. Dice, bueno, esta película tiene un sentido político y lo que intentábamos era avanzar y estimular que se siguiera trabajando, que sea en lo que se va a formato subestándar, este tipo de trabajo. ¿Se hizo o no se hizo? Lo he dicho al principio, porque todo esto no se siguió adelante. O sea, ¿qué pasó para que a la postre, como se diría en cuestiones musicales, detrás del silencio es una maqueta y que no salga más? Pues habrá que preguntárselo a las fuerzas vivas de tuya, no sé qué, o a las fuerzas políticamente hegemónicas en la izquierda, es decir, al Partido Comunista. Claro, esto lo dice un señor como yo, que nunca ha estado en el Partido Comunista, aunque sea comunista. Había más comunistas que no los del PC. Que conste. La situación de la mujer, no os olvidéis que es fantástica. La película no se olvida de ella, como usted dice, es fundamental. Que hay imágenes, es decir, en estas películas, el tema de la mujer, la situación de la mujer gallega, es decir, históricamente en ese momento, está plasmado de una manera magnífica. Es decir, hay unos fotogramas y de la procesión también, de personas y tal, que no me extraña que le den premio. Claro, pero por otra parte, todo esto que vemos... Para mí aquel niño dentro de la caja blanca es algo tremendo. Eu teño que contar rodeado de Guardia Civil, porque es verdad, porque iba rodeado de... Y la canción Tu padre dice, tu padre está fuera, tu padre está fuera. Es tremenda. Enhorabuena, muy bien. Bueno, la cuestión que quería decir yo también, aprovechando los 10 minutos que quedan, y así le robo el tiempo al artista, 30 segundos. Es que todo esto que aparece por ahí primero certifica un país de salvajes. Y habría que discutir mucho si no sigue siendo en parte un país de salvajes, del cual hay que huir. Eso, en primer lugar. Bueno, mucha gente huye y emigra. Ya en aquella época mucha gente se iba a Alemania a trabajar y tal. Y en segundo lugar, esto parece una ficción, es verdad. Bueno, usted habrá vivido hasta sus 18 años en Galicia, pero yo en el año 57 empecé a venir con regularidad a Galicia. Y todo eso era cierto, lo he visto. ¿No? Y salvajadas parecidas. Digo, bueno, así me luce el pelo. Después de todo, es motivo de honra para los gallegos. Fraga es gallego, Rajoy es gallego y Francisco Franco Bamonde es gallego. Toma ya. Bueno, tenemos que terminar, se non me matan, tenemos que terminar. Gracias, Julio Pelterucha, moitísimas gracias a Alberto Espino. Podedes seguir falando con eles un rato no col, se queredes, achegaros, están aquí e temos que deixar que empeza a seguinte película. Moitísimas gracias por asistir ao público, de verdade, gracias.